Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de Ser TV, Canal 11 y por supuesto que también a nuestros amigos de Nacional FM. Vamos a reiterar nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, el día de hoy vamos a estar tocando un tema que es sumamente interesante y que también es importante porque puede salvarnos nuestras vidas, y es precisamente en esos riesgos que a veces se presentan y que muchas veces no le prestamos atención. Así es, Saray, la importancia de la reducción del riesgo a desastres. Para ello nos acompaña esta tarde la profesora Eliana Valdés de Rampola, que es la coordinadora de la Comisión de Reducción de Riesgo a Desastres de la Udelas, y el profesor Edgar Mendíves, que es especialista en seguridad química y docente también. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver un video introductorio que hemos visto para este tema. ¿Estamos preparados como país para reaccionar ante desastres naturales de gran magnitud, como huracanes, tormentas y terremotos? La poca frecuencia con la que se dan estos fenómenos en nuestro país ha generado un estilo de vida relajado, que se ve reflejado en la desorganización y la poca importancia con la que reaccionamos ante sismos de baja magnitud o ante la señal de alarma de incendios en edificios o residencias. Panamá, como miembro del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, forma parte del Centro de Coordinación para la Reducción de Desastres Naturales, que están relacionados con las actividades que desarrolla el ser humano. La UDELAS trabaja en proyectos de reducción del riesgo a desastres, a través de alianzas con organismos nacionales e internacionales para hacer docencia en la población y actuar como agente de prevención de desastres. Hoy, en La Voz de UDELAS, hablaremos de la importancia de la reducción del riesgo a desastres en Panamá. Bien, como hemos visto, Saray, la importancia de la reducción de riesgo a desastres. Profesora Eliana, comentamos que usted es la coordinadora de esta comisión, precisamente a la UDELAS. Vamos a entrar en materia. Bienvenida, y para conocer un poco la situación real actual en Panamá, ¿estamos preparados o no para enfrentarnos a desastres? Sí, muy buenas tardes a todos. Sin mucha ampliación, yo creo que ningún país realmente está preparado en el 100% para un desastre. Es un proceso que se realiza como preparación. Lógicamente, nosotros como país no hemos tenido ni hemos vivido efectos o impactos muy graves a nivel de país, y pensamos que Panamá está excluido de posibles situaciones de desastre. Pero no es así. Es decir, nosotros tenemos como país grandes niveles de vulnerabilidad y como ustedes saben, estamos dentro de una secuencia de movimientos sísmicos en que se realizó a nivel de toda Centroamérica y a nivel de países de la América. Y entonces vemos que somos igualmente susceptibles a que generemos un momento dado una situación de desastre, por la cual la pregunta sí, no estamos preparados, al 100% no estamos preparados. Creo que estamos en ese proceso de preparación, y por eso las universidades como la nuestra intenta ir paso a paso trabajando en la cultura de la prevención al riesgo. Hablamos de reducción del riesgo a desastre. Cuando escuchamos eso, pensamos, pero entonces los desastres, ¿podemos prevenirlos o no? Profesor Edgar. Bien, realmente hay dos tipos de desastres: los antropogénicos, causados por nosotros mismos, los seres humanos, y los desastres naturales. Definitivamente que en los desastres naturales todo depende de la madre naturaleza, que de alguna manera u otra lo único que hace es pasarnos facturas por los errores que nosotros como humanos realizamos. En cuanto a los desastres antropogénicos, definitivamente el hombre juega un papel importante. A veces somos dueños de la naturaleza y al final no somos dueños de ella tampoco, porque muchas veces no nos importa. Tiramos basura donde sea, contaminamos, dañamos, cambiamos el entorno natural, y obviamente al final nosotros mismos llevamos a que ocurran los desastres antropogénicos, que es lo que muchas veces no nos damos cuenta porque simplemente nos basamos mucho en un terremoto, un tornado, una tormenta. Pero sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos realmente? Hace poco, y esto llama mucho la atención, porque hace poco pues se han dado algunos movimientos en Panamá, más de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Hablábamos fuera de cámara que países como México, como Chile, ellos están más acostumbrados a que de pronto se den este tipo de situaciones, pero el panameño, cuando siente que algo pasa, en vez de salvaguardarse o tomar las medidas,
él va a ver qué es lo que está pasando fuera y pone hasta en riesgo su propia vida. En realidad se le ha dado esa educación a las personas para que sepan, de pronto yo estoy en casa con mis niños, una madre de familia, dónde voy a guardarme, qué debo hacer. Realmente se ha dado esa educación, no solamente a nivel de universidades, sino también a nivel de las personas que están en los hogares. Sí, es bien interesante porque cuando nosotros hablamos de prevención empezamos con nosotros. Es como en todo nivel de seguridad, dice que el primer anillo de seguridad somos nosotros mismos. Y tenemos que vivir conociendo que hay un riesgo en todo. Hay un riesgo a nivel social, hay un riesgo a nivel de salud, hay un riesgo a nivel de posibles situaciones de la madre tierra, porque es algo importante. Nosotros a veces pensamos que la culpa es de los terremotos, la culpa es de los ríos, la culpa es de otras personas, pero no pensamos que la responsabilidad de cuidarnos o de prevención está en nosotros mismos. Entonces nosotros es importante que sepamos que existe siempre un grado de vulnerabilidad que somos nosotros ante una situación. Y si sabemos que Panamá como país tiene una realidad de que estamos bajo 4 placas tectónicas, somos un país bajo 4 placas tectónicas, y que esas placas tectónicas como dinámica natural se van a mover, entonces sabemos que en algún momento nuestro país puede tener un terremoto de una magnitud mucho más alta de la que ya sabemos que en Panamá ha habido ocurrió un terremoto, si no me equivoco, en 1961, que fue en Bocas del Toro. Entonces, sabemos que en cualquier momento puede darse esa realidad en nuestro país. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Saber que a nivel de familia, a nivel de institución, elaborar entonces un plan de emergencia o un plan de contingencia de acuerdo a la realidad que nosotros tengamos. Es decir, hago un ejemplo, si nosotros vivimos en un lugar donde hay posibles cerros que pueden tener un deslizamiento, tenemos que aprender a identificar las amenazas que están alrededor nuestro. A ese punto precisamente quería llegar. Si vamos a ahondar punto por punto las amenazas reales que constantemente nos enfrentamos nosotros como panameños. Por ejemplo, estamos en una estación lluviosa constante en el país. Si sabemos esto, ¿qué medidas debe tomar el panameño entonces para evitar enfrentarse a este tipo de situaciones, sobre todo en el mes de septiembre y octubre, que son cuando las lluvias son más constantes? Sí, lo simpático de esto es, como decía el profesor Edgar, es decir, generamos riesgos. Y los riesgos en nuestro país se han debido posiblemente a la mala ordenamiento territorial, a malas construcciones, los malos manejos a nivel de los desagües y todo aquello que está relacionado. Pero tenemos una realidad que sí, en algunas áreas se están inundando. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que prever, lastimosamente en este momento, aquellos lugares donde se pueden generar las situaciones de inundación o a nivel de ciudad, a nivel de lo que son las calles, cuando estamos hablando de que estamos en alrededor de cerros o lugares donde nuestra casa está cerca de un área de posibilidad de movimiento de tierra, ya sea porque hay falta de árboles o qué sé yo, o existen árboles en la cual se pueden caer, ya sea en mi vivienda. Es decir, nosotros tenemos que aprender a prever. Y en eso consiste la reducción del riesgo, en que si yo voy a estacionar mi auto en X lugar, yo tengo que aprender a ser reductor de riesgo. Entonces, el reductor de riesgo no es más que aquella persona que mira a su alrededor y dice, yo estoy en amenaza si estaciono mi carro aquí, hay una posible árbol aquí, hay una situación de un letrero acá. Estoy consciente que estoy en un país que hay lluvias intensas, que hay posibles brisas que me pueden generar una caída de árbol, entonces comienzo a ser reductor del riesgo. Entonces eso puede evitar que me impacte en un momento dado mi vida o un bien que es nuestro, ¿no? Eso es lo que se debería hacer, pero en realidad el panameño lo hace. Esa es una excelente pregunta. Que queda para luego del corte. Recuerda que pueden sintonizar y mantener la interacción con nosotros en las redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz de Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, se nos incorporan a nuestra mesa de trabajo más invitados especiales hablando de este tema tan importante como es pues los riesgos y los desastres y esa prevención que se debe tener. Y hablando de prevención, antes del corte hacíamos pues énfasis en que de pronto hay que tener esos cuidados donde se construye, de cuando llueve, tratar de evitar de pronto de salir. Muchos les gusta ir pasar de la teoría a la práctica. A la práctica. Pero en realidad, ¿los panameños van a la práctica o solo se quedan en la teoría, profesor? Muchas veces nos encontramos que se le da bastante información, pero aquí el denominador común es que en Panamá nunca pasa nada. Lastimosamente ese es el pensar de mucha gente, nunca pasa nada. Por eso cuando ocurren las cosas, entonces pues vienen los problemas, porque no sabes qué hacer. Considero, ¿no?, que la gente debe prestar más atención, obviamente, a los organismos de respuesta a emergencia cuando le dan informaciones de tipo preventivo, más que nada. Como hemos dicho ya anteriormente aquí en la presentación, debemos pensar mucho en lo que es la prevención, en la preparación, y eso es lo que mucha gente no se prepara. Entonces deben estar, le dicen a ustedes, las autoridades, los organismos como Protección Civil, le dicen a ustedes, mire, hoy va a haber tormenta, que el mar de fondo, lo otro. ¿Qué hace el panameño común y corriente? Se va a la playa. Se va a la playa. Ahí en el momento que quiere ir a bañarse, quiere ir a pasear, le dicen no vaya a los ríos, baja a los ríos, viene una cabeza de agua, se los lleva. O sea que más que nada la gente debe ser un poco más consciente y debe estar más pensante de lo que las autoridades le dicen en cuanto a la prevención de o vemos el típico caso de que estamos, como usted mencionó, un bar de fondo en la playa, una cabeza de agua, sacamos el teléfono, nos paramos en la orilla de la playa, en la orilla del balcón donde estamos, a grabar, a tomar fotos, poniendo en riesgo nuestra vida, poniendo en riesgo también la de los demás, porque también estamos viendo a una persona y en lugar de decirle, hey, muévete de este lugar que es un peligro, nos quedamos allí grabando hasta esperar a que el fenómeno entonces nos esté atacando. Sara, y como mencionaba, se nos incorporan dos nuevas invitadas. Hablamos de la señora Idareya Morán, que es parte de la Comisión de Reducción de Riesgo de Desastres de la UDELAS por la parte de Servicios Generales, y la licenciada Yesenia Barría, que es parte de REDULAC, que es la Red Universitaria de las Américas y el Caribe en el tema de gestión de reducción de riesgo. Profesora Eliana, coméntanos un poco la participación entonces que tiene la REDULAC dentro de UDELAS, que forma parte de ella, para la gestión de riesgo, y la participación entonces que nos tiene la compañera Yesenia de la función que cumplen. Sí, muy interesante e importante que lo sepan la gran mayoría de nuestro país, que todas las universidades le estamos invitando a que formen parte de la Red Universitaria de las Américas y el Caribe en el tema de reducción de riesgo de desastres, porque este no es un tema de una sola institución. Es un tema de todas las instituciones, de todas las universidades, y consideramos que si las universidades son las generadoras de conocimiento, las generadoras de proyectos y de investigaciones en su gran mayoría, entonces todas en conjunto debemos trabajar en la gestión del riesgo. Y gestionar en el riesgo es gestionar en todos los planos. Y reitero, en el plano de salud, en el plano social, en el plano natural del ambiente. Entonces, nosotros todos invitamos a todas las universidades a nivel del país para que formen parte de esta red, porque es un tema siempre he dicho así, esto es un tema de vida. Si nosotros como país no nos preocupamos en cómo reducir el riesgo en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, en nuestras casas, estamos generando la posibilidad de posibles muertes y daños que no llegan a ser, lamentablemente, no trabajamos un desarrollo sostenible, sino que una vez que podemos invertir en una linda casa o en una linda universidad, por una situación o por un evento se puede venir todo abajo. Entonces, ¿dónde está la sostenibilidad de nuestros proyectos? Entonces, en eso tenemos que pensar, y lo hemos pensado a nivel de la red. Señora Idareya, usted forma parte precisamente como perteneciente a la Comisión de la Reducción del Riesgo de Desastre en la sección de Servicios Generales. Usted colabora. ¿Cómo ha sido ese testimonio que nos puede compartir usted de colaborar dentro de la UDELAS para prevenir y para hacer docencia junto con sus compañeros y poner en práctica, como bien lo decía Saray, no quedarnos solo en la teoría, sino poner en práctica esos consejos, esos datos que obtenemos? Bueno, estamos tratando de que los compañeros se incorporen, ¿verdad?, al grupo, para que podamos llevar mejor
el plan que tenemos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Creo yo que hemos aprendido demasiado los que hemos ido y queremos que también la parte universitaria, los compañeros, todos colaboremos con eso, porque no es una sola persona. Somos todos los que estamos en un edificio que estamos en riesgo. Entonces, todos debemos saber que sí existen. O sea, es como dijo el profesor Mendive, estamos con el cuco aquí, el cuco aquí, el cuco aquí. El día que llegue el cuco, no vamos a saber ni por dónde vamos a salir. Ni siquiera vamos a saber por qué puerta debemos salir para huirle al cuco. Entonces, creo que debemos incorporarnos todos al programa. Acaba de tocar un tema bien importante, Francisco, y que llama la atención, y es por qué puerta salir. A veces estamos también hasta en los colegios, nuestros niños más pequeños, y ellos no saben por dónde salir, o no saben por dónde guiarlos, porque tampoco se hacen esas prácticas en los colegios. Muchos colegios antes hacían prácticas de pronto de un incendio, de un terremoto, ya no se hace, muy poco se hace, o no se hace con la frecuencia que de pronto debería hacerse, como decía el profesor, porque simplemente lo ponemos es que viene, pero como nunca ha llegado, nunca va a pasar. Eso es lo que tenemos nosotros, el pensamiento que existe de que no, en Panamá no pasa nada. Panamá, aquí nació Jesús y él lo cuida y aquí no pasa nada. Recuerdo mucho cuando estaba en la primaria, hacíamos por lo menos una vez cada 2 meses los simulacros de sismos, nos sacaban de la escuela, todo en orden, siempre nos pedían mantener la calma, mantenerse todo de fila, pero entonces llega el punto en el que uno piensa, si de verdad ocurre, ¿salimos de esa forma? No. Hay gente que en pleno sismo utilizan elevadores, están caminando, tomando fotos, mirando desde las ventanas de los edificios. Entonces, aquí la Redulac, licenciada Yesenia, ¿qué papel determinante juega integrando todas las universidades para poder hacer docencia en la población? Bueno, a través de los años las organizaciones internacionales que tienen que ver con este tema se han dado cuenta que están gastando más en reparar, en arreglar, y los muertos que traen los desastres. Y pues alguien parece que se dio cuenta de que la idea es entrar a través de la currícula universitaria y la parte educativa. Si tenemos niños desde pequeños que vayan ya canalizados en el momento de, por ejemplo, un sismo, ¿qué tienes que hacer? Si hay un vendaval, por ejemplo. Y en la parte de la universidad también antes, pues se había obviado bastante el tema. Era básicamente, se restringía a lo que era la carrera universitaria. Sin embargo, pues ahora están tratando todas estas organizaciones de buscar el punto coyuntural que es la educación. Entonces Redulac se trabaja a partir de un grupo de universidades panameñas, capítulo Panamá, de manera que podamos insertar en la currícula temas como de gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, y además de eso pues colaborar con investigaciones y todo lo que podamos en función y trabajo de las universidades. Habíamos mencionado en el bloque anterior, y yéndonos al desarrollo de cada uno de los desastres a los que nos enfrentamos comúnmente, el tema de las lluvias y las inundaciones. Pero las lluvias aquí en Panamá también vienen acompañadas generalmente con tormentas eléctricas. Salimos a la calle, estamos utilizando el teléfono. ¿Mito o realidad del tema de que estemos utilizando el teléfono cuando está lloviendo? Profesor Edgar, ¿cuáles son esos consejos que se le dan a la población en el caso de una lluvia con tormenta eléctrica? Lo mejor que puede hacer la persona es buscar un lugar seguro, un edificio, una edificación, su casa, no estar expuesto al aire libre, donde obviamente aparte de la exposición al agua, a las tormentas eléctricas, ¿no? O sea, el mejor lugar es una edificación que esté allí y mantenerse con lo que es equipos electrónicos apagados totalmente. Mencionamos también, fuera de cámaras, que muchas personas aquí en Panamá optan por, en plena lluvia, mencionaba Saray, salir a limpiar las zanjas, las cunetas, limpiar las ramas de los árboles. Nos reímos, pero pasa. Exacto, sí pasa. Entonces, ¿qué es lo correcto? Entonces, utilizar la estación seca para dejar todas estas zanjas, las cunetas, los drenajes limpios, para que cuando llegue la estación lluviosa el agua pueda fluir bien. Pero entonces, ¿por qué esperamos? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Si hay organismos como Redulac que trabajan para hacer docencia, si Ludelas está haciendo docencia precisamente con sus colaboradores, si usted también como docente está trabajando para que la población, los estudiantes trabajen, ¿qué es lo que está haciendo falta para que no se logre tomar conciencia? Esa respuesta la vamos a tener luego del corte. Recuerde que puede sintonizarnos Nacional FM y mantener la interacción en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien,
Estamos de vuelta con más de La Voz de Udela. Recuerden que pueden sintonizarnos en Nacional FM y en nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Hablamos fuera de cámara y antes del bloque de qué es lo que nos falta por hacer. Ya sabemos de instituciones, de organismos como Redulac, la Udelas, el SICE, todos los organismos que están trabajando en conjunto. Profesora Eliana, usted como coordinadora de esta comisión, ¿qué piensa que es lo que hace falta en el panameño para que tome acciones? Creo que lo primero es creer que es necesario reducir los riesgos y de prevenir. Pues mientras que en nuestra mente no quepa la idea de que existan y que pueden darse algún tipo de desastre o que estamos ante un riesgo en cualquier momento, mientras que eso no se interiorice en cada uno de los panameños y extranjeros que aquí en nuestro país esté, no van a hacer nada. Entonces, tenemos que tener claro que sí hay cambios y se están maximizando mucho más los cambios a nivel del clima y tenemos que hacer ya los preparativos, tanto individuales como familiares, como institucionales, pero es el momento de prepararnos y aplicar lo que hemos conocido, ¿sí? En el caso, por ejemplo, para irnos a la parte práctica, los estacionamientos. Vamos a un estacionamiento, áreas abiertas, no hay donde. Aquí en Panamá tenemos un serio problema de estacionarnos. Sí. Vemos entonces que, por ejemplo, el área de la Vía Argentina, con todas las remodelaciones que se están haciendo, se inunda. ¿Dónde dejo yo mi carro? ¿Dónde lo coloco? Viene la lluvia, en menos de media hora se inunda todo. Hablamos de prevención, de reducción de riesgo, pero ¿cómo puedo yo colaborar si el mismo sistema no colabora? ¿Qué alternativas entonces tengo yo? ¿Qué puedo hacer? Es que mira, es allí donde las universidades y la red forma parte, en la formación que tiene todo ciudadano en diferentes profesiones, que los arquitectos, que los ingenieros, que los futuros políticos, que los futuros presidentes de nuestro país, sepan que gestionar en el riesgo es gestionar en un desarrollo sostenible. Que si yo voy a planificar en un progreso a nivel de país, si yo estoy pensando en construir X edificaciones o X puentes, yo tengo que prever si esas condiciones, en vez de ayudarme a un desarrollo realmente sostenible, me está generando a mí gastos y pérdidas a nivel del Estado. Igual así funciona un individuo. Si yo como individuo me compro un carro y yo sé que ese carro lo estoy pagando y me cuesta y estoy haciendo una inversión, entonces tengamos cuidado y manejemos el riesgo de lo que yo puedo hacer. Es decir, ¿qué puedo hacer? Entonces, no estar en los lugares que son complicados. Igual, el riesgo se maneja en todos los sectores. Es como si una persona viviera en un lugar rojo, por decir así. Y yo sé que en ciertas horas no debo pasar por allí, entonces yo soy vulnerable a ese lugar, en esas circunstancias. Entonces, ¿yo qué hago? Preveo el riesgo. Entonces, prevenir el riesgo en ese momento es no pasar por allí. Y también todo está funcionando a nivel de familia. Es decir, si yo preveo el riesgo de que mi hija quede embarazada antes del tiempo requerido, entonces yo le enseño, yo le educo. Entonces, esto es reducir los riesgos. Y por eso es que hablamos que a veces nos quedamos en el riesgo desde el punto de vista de esperar los eventos que se den, ya sea de inundación, pero el riesgo también se trabaja desde la familia. ¿Cómo yo educo a mi hijo a trabajar en reducción del riesgo? Cuando sale, cuando no tire la basura en el suelo. Entonces, todas estas cosas se tiene que trabajar como una educación, como bien decía la ingeniera Yesenia, desde que estamos pequeñitos, desde que estamos en los niveles de infancia, nosotros tenemos que trabajar en que el niño entienda que si yo no colaboro en reducir el riesgo, voy a tener pérdida y voy a afectarme como persona y como país. Es un tema de educación, es un tema de conciencia, pero en realidad a veces esa conciencia como que se pierde y no se tiene. Muestras de ello son, la profesora Eliana lo decía, estamos en el tema del carro. Yo estoy pagando mi carro, muy lindo, muy bonito, nuevo, pero veo que hay una inundación o que el agua de ciertas calles de aquí en Panamá, que eso parece un río a veces cuando llueve, no, pero yo creo que en ese momento mi carro es un submarino y yo lo voy a meter. O sea, en ese caso es conciencia más que todo y también conocimiento. En Panamá suceden desastres. Lo que pasa es que nosotros, como no nos toca individualmente, a nosotros lo vemos solamente en los periódicos y en los medios de comunicación. Mientras no me toque, estoy bien. Sin embargo, si conociéramos que un desastre, por ejemplo, es una epidemia de resfriado y que no hay medicamentos, para poner un ejemplo, pues ya ahí tendríamos que ir previniendo. Tenemos que tener conciencia y conocimiento realmente de lo que son desastres y
haciendo una evaluación de riesgo, estamos expuestos a más de 30 diariamente, tanto en casa, tanto en tu trabajo, en la calle. Entonces nos falta eso. Señor Darello, usted que ha formado parte de esta comisión, que ha estado, como lo mencionó, con especialistas, que le han dado mucha teoría sobre qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuáles serían esas recomendaciones básicas? En el caso, por ejemplo, de lo que ha aprendido usted, está en Udelas, un temblor, un sismo de gran magnitud. Hemos visto que las personas, escaleras, las personas van corriendo, que pierden la calma, que pierden el control. ¿Cómo es la forma correcta, entonces, que según lo que usted ha aprendido, que se debe actuar? Bueno, según la forma correcta debemos de mantener la calma, tener en cada departamento una persona que sea la guía, que va a decir a la persona por dónde debe ir y cómo se debe comportar. Porque eso es lo que pasa, que si una persona no sabe, hacen como ese... a la velocidad y voy a salir huyendo porque yo pienso, y entonces quieren agarrar cartera, quieren agarrar celular, quieren buscar todo. Entonces sí debemos tener una persona en cada departamento que sepa por dónde salir y que las personas, tener a las personas alertadas, mantengan la calma, vamos a salir por este lado, todos vamos a salir bien, ponerse detrás de... La importancia de tener sí, siempre una ruta de evacuación en caso de emergencia. Exactamente. Usted, profesor Edgar, trabaja específicamente en seguridad química. ¿Cómo haríamos entonces si estuviéramos trabajando en un lugar donde los productos químicos son los que abunden y estén en exposición en el caso de una inundación, de un temblor, de una explosión? ¿Cómo haríamos entonces para trabajar? ¿Cuáles son esas medidas de precaución que tenemos que tomar? Bueno, primero que nada, tienes que ver el riesgo químico como tal. Tienes que tomar las medidas adecuadas, las medidas, más que adecuadas, las medidas pertinentes para que manejes, almacenes los productos químicos de la manera correcta, como debe ser, de forma tal que una inundación, un movimiento sísmico, que obviamente son otro evento, vayan a complicarse con la presencia de químicos que por derrumbe, por ejemplo, de unos anaqueles se vayan a mezclar entre ellos, vayan a reaccionar y vayan a traer otro problema mucho mayor. Igual con las inundaciones. Yo en la experiencia que he tenido, créanme que en el área de Juan Díaz, por ejemplo, una vez cuando formaba parte de los bomberos, me encontré con una inundación donde en el portal, en el garaje de una casa, había un tanque de un producto químico que había venido, vaya usted sabe de qué empresa, pues, producto de la inundación. Y ellos no tenían que ver absolutamente nada con el químico. Todas las consecuencias del mal manejo y de la mala gestión que estamos haciendo entonces como sociedad. Mencionamos también, hablamos hace un rato del mito de utilizar los teléfonos o los artefactos electrónicos en medio de las lluvias, las tormentas eléctricas. Los niños que salen a las canchas de fútbol a jugar en medio del aguacero, que quieren deslizarse, todo el riesgo que representa, ingeniera Yesenia. Sí, eso es un tema que tenemos bien en el tapete, la parte de emergencias, porque los niños, si se dan cuenta, las estadísticas han ido aumentando de que se los lleva la corriente, porque quieren ir a jugar. Es educación, a veces hay que decirle al niño que no salga y muchas veces también las mamás o padres tienen que estar pendientes de ellos porque son niños, entonces y educarlo y decirle, mira, la corriente te puede llevar. Se ha dado el aumento de eso, pero lastimosamente pues estamos trabajando, la mayoría de las personas que estamos trabajando en riesgo, pues en la prevención, conocimiento más que todo. Profesora Eliana, la labor entonces que se busca con este tipo de seminarios, de trabajos que se están haciendo a nivel interinstitucional para evitar estos riesgos, para trabajar, ¿usted cree que está dando resultados? Sí, correcto. Una prueba de eso es la compañera Darella, que son personas que tal vez no tenían información del tema, pero en la medida en que uno, es decir, la educación transforma. Entonces, tenemos que tener claro que tenemos los medios para conocer esta información. Entonces, si yo conozco más sobre cómo prevenir ciertas cosas, yo tengo la capacidad de actuar a tiempo. No posiblemente al 100%, porque sabemos que las emociones nos pueden en un momento dado traicionar, exactamente, pero sabemos que estamos más a la posibilidad de seguir con vida que no tener la vida para contarlo. Entonces yo pienso que es muy importante que sí está dando resultados en la medida en que nosotros divulguemos este tema, como lo hacemos aquí en estos espacios de Udelas. Entonces sabemos que otras personas, en la medida en que lo escuchamos constantemente, eso va calando en la persona y van entendiendo, porque son temas que a veces no se entienden, no porque no quiero entenderlo, sino porque no se hacen como parte de mí,
como nunca he sentido un terremoto, como no nos ha tocado, entonces ya queremos. Pero tenemos que seguir trabajando con esto. Bien, momento de irnos a un corte de Saray. Recuerda que pueden sintonizarnos Nacional FM en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz de Udela. Les reiteramos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, hemos hablado mucho ya de riesgos y de desastres a nivel de pronto de inundaciones, a nivel de si pasa algún temblor, pero ¿qué pasa con el tema de los incendios? Ya ahorita mismo estamos en septiembre, en un abrir y cerrar de ojos llega diciembre, un mes que siempre se activan las alarmas de los foquitos, de los tanques de gas con malas instalaciones, pero en realidad eso es durante todo el año que hay que tener esa seguridad con el tema del tanque de gas, porque todos los días cocinamos, pero a veces no se le da ese mantenimiento tampoco. Ok, en cuanto a los incendios, es un tema bien interesante en lo que respecta a desastres y emergencias sobre todo, y quizás es una de las más comunes y la que más estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque generalmente es ocasionado por nosotros mismos. Fumar en la cama, llegar tomado, acostarse en un sofá, fumar, quedarse dormido, no tomar las medidas de seguridad, sobre todo cuando vas a cocinar, sobre todo. En qué momento, cómo prendes la estufa, cómo activas el gas, qué haces, si el gas tiene alguna fuga, no la tiene. Tienes que estar pendiente de eso también. Si tienes un olor a gas, por ejemplo, en la casa, lo mejor que puedes hacer es ventilar, abrir puertas, abrir ventanas y no encender nada que tenga que ver con ninguna fuente de ignición o de calor. No es que vas a coger un fósforo para verificar si tienes una fuga. Eso es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. También es muy común que las personas salgan porque creen que van a hacer algún mandadito, algo muy rápido, y dejen alguna olla de presión, la estufa encendida, y cuando regresan, entonces que explotó el tanque de gas. El fuego generalmente se da muchas veces por descuido de nosotros mismos. Entonces a veces como que queremos ganarle al fuego. A veces pensamos, no, eso va a ser unos 2 minutos, unos 3 minutos. Pero sin embargo en ese tiempo, obviamente el fuego es una reacción química. El fuego es un fenómeno que obviamente se da y generalmente pues cuando nosotros, como el que parpadea pierde, ¿no? Realmente. Entonces debemos prestar atención a eso y sobre todo también a los niños en el hogar. ¿Por qué? Porque los niños siempre ven todas las cosas de manera inocente como un juego. Entonces ven el fuego como si fuera un juego también. Entonces ahí nos distraemos en eso, entonces tenemos que estar pendientes. Si estamos cocinando, si estamos asando, tenemos que estar ahí pendientes de lo que nosotros estamos haciendo directamente. Y muestra de ello siempre queda en evidencia cuando llega la Navidad y el Año Nuevo con el tema de los aparatos estos pirotécnicos. Es algo común en el panameño, incluso recargar las regletas eléctricas nos gusta ponerlas, porque los 6 huequitos pues vamos a utilizar. Vamos a usarlos todos. Queremos los 6. Y encima de eso vamos a los almacenes y compramos la extensión de las lucecitas más baratas porque esa me alcanza para más. Entonces, tener cuidado de que esos dispositivos estén certificados, que tengan la parte de seguridad, ellos tienen un sello UL, y además de eso pues ver también la parte eléctrica. Nos fascina hacer arreglos eléctricos sin tener el conocimiento debido. Entonces montamos, hace mucho tiempo era con los fusibles, ahora son con los breakers, vamos cambiando la capacidad y vamos aumentando. Hay casas que se han encendido completamente el cableado y se consumen totalmente, fue porque alteraron la capacidad o de repente los alambres eléctricos ya perdieron lo que era su resistencia, no se le da mantenimiento a la casa. Es muy poco el panameño que le da mantenimiento al sistema eléctrico de su casa. Sin irnos a la temporada navideña, vemos por ejemplo el caso de las personas que utilizan estas telarañas que le llaman, que las tiran para robar luz del vecino, y las personas también que pues por una u otra razón, vamos a conectar el puente para pasar energía de un lugar a otro, que para pasar un ducto del aire acondicionado al otro. Como usted bien lo ha dicho, no tienen el conocimiento de la parte eléctrica y sin embargo están provocando un daño. Nos arriesgamos demasiado con el tema de electricidad y es un tema que no solamente genera incendios, sino que puede traer electrocuciones y tenemos problemas con eso. Bien, que interesante. Dos cosas importantes en electricidad:
mantenimiento y trabajo hecho por personal Idóneo. idóneo. Ese es el gran problema del panameño. A veces por ahorrarse dinero busca cualquier persona que le haga una instalación eléctrica que tampoco va a ser responsable, y al momento que se dé el incendio, se dé el problema, ¿cómo tú le vas a reclamar a la persona si tú obviamente te quisiste ahorrar y buscaste a cualquiera para que te hiciera algún Que eso pasa mucho, por lo menos con el tema de la instalación de los aires acondicionados, que hay que sacar el 220. Ah, no, eso lo saca cualquiera. Eso Pedrito, él sabe de eso y Pedrito me lo va a sacar. Pero resulta que Pedrito no es idóneo. Él aprendió eso viendo algún tutorial y le digo yo que Pedrito lo haga. Parece chistoso, pero es la realidad y no medimos de que eso es un riesgo. El caso común de dejar en casa árboles que crezcan debajo del tendido eléctrico, y pensamos entonces que venga el personal de la empresa de instalación eléctrica a cortarlo, a podarlo, y no lo hacemos nosotros hasta que ocurre un corto, entonces dejamos sin luz a toda la región, incluso puede ocurrir alguna explosión que pueda afectar entonces a los niños que están jugando por allí o provocar un incendio en la casa. Son todas estas las medidas que tenemos que ir tomando, y precisamente, señora Darella, usted como madre familia que está siempre entonces en el hogar, que puede dar esas recomendaciones, ¿qué pensaría usted entonces de qué pueden hacer las personas ante este tipo de situaciones? Porque pensamos que es más importante salvar la cartera, el dinero, la televisión, el celular, antes que salvar nuestra vida. Bueno, sí aconsejo a la ciudadanía, ¿verdad?, a que cambiemos el chip que tenemos viejo ese, pongamos un chip nuevo para tener la vida, darle valor a la vida, ¿verdad? Y tratar de que la familia toda sepa qué en realidad debe hacer en un momento de un desastre. Tener la mochila esa bendita que nos dicen que debemos tener en la casa, y lo que hacemos es una gracia por eso cuando nos dicen que la mochila sí debemos tenerla, el kit de ¿qué debe tener ese kit de emergencia? Fósforos, linterna, agua, alcohol, enlatada. Tantas, o sea, en el momento se me olvida las medicinas que toman las personas que mayores, adultas de la casa, también deben tener los medicamentos a un lado para llevarlo. Entonces sí les recomiendo al pueblo panameño que de verdad nos incorporemos en ver que la vida de nosotros vale más que un celular, que una cartera, que lo que querramos coger en un momento de desastre. Y educar a los niños, que son los más chicos, a que sepan siempre por dónde estar y a qué lugar deben seguir en un momento que no podamos estar con ellos. Y también otro tema importante son esos números dónde llamar. A Exacto, veces no sabemos dónde llamar, no sabemos cuáles son los números del SINAPROC ni del 911, no sabemos a quién llamar en un momento de emergencia. Eso también es importante tenerlo a la mano. Justamente ahora que hablaba usted la parte de educar, no solamente a los niños. Profesor Eliana, hace poco la UDELAS está en un proceso de evaluación de una maestría justamente para el tema de de la reducción de riesgo a desastres. Ese trabajo que se sigue haciendo para educación continua y para formar a los profesionales que ya están, para que se afiancen más en el tema y puedan dar solución y alternativas a la población panameña de cómo actuar ante todas situaciones. Sí, este es un proyecto muy interesante, pues un proyecto a nivel de toda América. Entonces están participando universidades de México, de Nicaragua, de las que conforman Redulac y la UDUAL, que es la Unión de Universidades de Centroamérica y el Caribe. Entonces el fin es que estamos diseñando esa maestría para no trabajarlo directamente a personal operativo, sino a planificadores. Es decir, yo siento que nosotros necesitamos personal dentro de los ministerios, personal dentro de los estados, en los gobiernos a nivel de país, a nivel de toda Centroamérica, porque son los que en un momento deciden en cómo están levantando a veces los países. Entonces, si no tenemos gestores desde altos niveles gerenciales, a veces no planifican y no hacen planeaciones de desarrollo adecuado. Entonces, nuestra maestría en este momento se está estructurando con el fin de preparar a aquellas personas que estén interesadas en gestionar, en ser asesores, en ser investigadores, en ser en un momento dado evaluadores de riesgo, para entonces trabajar en todo lo que estamos viendo aquí, que es un mundo no tal vez libre de desastre, pero sí un mundo preparado ante situaciones de desastre. Es muy importante entonces tomar toda esta alternativa que está dando la UDELAS como institución en conjunto con el resto de las universidades de la región Saray para que puedan formar
y hablar entonces también de un congreso de gestión de riesgo a desastres en salud que se está dando y que la UDELA forma parte de este congreso. Sí, mira, queremos invitar a todos, tal vez no tenemos muchos cupos, pero hay 200 cupos que tenemos para que estén participando tanto las universidades, el Ministerio de Salud y todas otras áreas de la comunidad. Esto se va a realizar el 17, 18 y 19 de octubre. Las inscripciones son de $40 y pueden colaborarnos directamente a la universidad y nos llaman y nosotros les damos información sobre esto en la Universidad de Perfecto, UDELA. bien, entonces muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a hacer docencia en este tema importante de la reducción del riesgo a desastres. Así es, Francisco, y por supuesto que no solamente estar en la teoría, sino llevarlo a la práctica. Nos veremos el próximo miércoles en este su programa, La Voz de UDELA.